Buenas tardes, chicos. Me presento. Soy la psicóloga Jacqueline García. Actualmente me encuentro trabajando en orientación psicológica y pedagógica integral, perdón. Soy psicoterapeuta ahí y pues he estado de voluntaria aquí en Cebatis como por 3 años más o menos. Y pues yo me he encargado de impartir los talleres por lo regular a chicos de primero, segundo, tercero y cuarto semestre de aquí de Cebatis, de cualquier especialidad. Digamos que ya tengo la experiencia pues aquí en Cebatis, ¿no? Entonces yo me voy a encargar de darles el taller de ansiedad. El tema es ansiedad en adolescentes, ¿de acuerdo? Tengo entendido que son primer semestre, entonces vamos a ir comenzando con este tema. Primeramente diciéndoles que yo entiendo que ahorita estén pasando por este proceso y que a lo mejor estén teniendo síntomas ansiosos, más que nada por esta situación de la pandemia, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que a todas las personas, perdón, nos ha pegado mucho, ¿no? Esta situación. Me imagino que ustedes como adolescentes, ustedes como hijos, están viendo pues ahora sí la situación, han pasado a lo mejor por pérdidas de algún familiar por lo del COVID, a lo mejor ustedes mismos han estado en esta situación de la enfermedad o han padecido con algún familiar, ¿no? Ese miedo o esa manera, ¿no? De decir, ay, me puede dar o cosas así, ¿no? Aparte de eso, le sumamos que pues estamos pues ahora sí, pues queremos decir aislados, pues hasta cierto punto, porque hasta ahorita se han estado normalizando las cosas, pero pues aún así tuvimos ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas cuestiones en donde pues a lo mejor nos alejamos de ciertos familiares, por precaución de ellos o también por precaución de nosotros, de amistades. Vaya, estamos llevando pues ahora sí algo nuevo, ¿no? Un ciclo escolar totalmente virtual, donde ustedes van a ver un video como este y vaya, voy a tratar de que sea lo más claro para ustedes, para que en algún punto, si ustedes llegan a tener algún síntoma de esto, o ven algún familiar, o vaya en general, ¿no? Pues ustedes también sepan manejar esta situación, ¿ok? Igual, si tienen alguna duda, pues yo al final voy a dejar mi número de teléfono, y el lugar donde yo me encuentro, y ustedes pues me pueden mandar un mensajito vía WhatsApp, ¿ok? Y de la duda sobre esto, y yo pues con gusto les voy a explicar más detalladamente o por parte de mi consultorio, obviamente, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la presentación. Les voy a compartir lo que es mi pantalla. Nomás les pido que me tengan un poquito de paciencia porque así como ustedes también, bueno, creo que ustedes saben más que yo, pero estoy batallando, apenas como que me estoy acostumbrando también a esto de lo virtual y estoy batallando para aprender a moverle, ¿no? Entonces vamos a ver si puedo. Ok, creo que es aquí. Sí, ¿se ve? Sí. Ok. Bueno, esta es la presentación que les voy a mostrar. Como podemos ver, ya les había comentado el título, en este caso es ansiedad en los adolescentes. Eh, Ahorita ya es bien común, ya es algo pues bien cotidiano, ¿no? El hecho de que ya todo nos causa ansiedad, ¿no? Ya todo es ansiedad, ya cualquier síntoma es ansiedad. Y verdaderamente no es así, chicos. Podemos tener síntomas ansiosos, que eso sí es común, pero el trastorno de la ansiedad, eso ya es diferente, ¿ok? Y ahorita aquí lo vamos a ir desglosando un poquito más para que ustedes vayan entendiendo la diferencia entre los síntomas y entre lo que verdaderamente es ya estar diagnosticado con ansiedad, que no es lo mismo, ¿ok? Muchas veces nosotros nos hacemos a la idea que ya porque tenemos un síntoma ansioso, ya tenemos ansiedad, cuando no es así, ¿ok? No necesariamente tenemos que tener un síntoma ansioso para decir, ah, tengo ansiedad. No. Son varias cuestiones, son varios síntomas que se deben de presentar, ¿ok? Pero lo vamos a ir viendo más detalladamente en la presentación. Vamos a empezar.
con lo que es la definición ahora sí de qué es la ansiedad. Aquí tenemos varias definiciones que vayan, en realidad conforman una, pero que me gustó desglosarla poco a poco porque así les voy a ir explicando un poquito más a detalle, ¿no? Aquí estamos hablando que la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo, ¿ok? Cuando nosotros estamos pasando por un proceso del cual nos saca de nuestra zona de confort, por lo regular tienden a aparecer mecanismos de defensa, ¿ok? Estos mecanismos de defensa aparecen porque no estamos acostumbrados a pasar por esta situación. Entonces nuestra mente no quiere desestabilizarnos, al contrario, quiere seguirnos manteniendo en lo que verdaderamente somos, se podría decir, ¿no? Y aparece para desplazar o para evitar ese síntoma, ¿ok? La ansiedad es un mecanismo de defensa porque por lo regular los síntomas ansiosos aparecen cuando estamos pasando por situaciones que nos están sacando de nuestra zona de confort, situaciones que no esperamos, que simplemente estamos viviendo y que en este momento no sabemos cómo manejarlas. ¿Okay? Aquí dice también que es un sistema de alerta ante una situación considerada como amenaza. ¿Okay? Y esto es un punto bien importante, es como parecido al miedo, ¿no? Nosotros siempre decimos que en las emociones a lo mejor hay emociones malas y categorizamos al miedo, cuando el miedo no es una emoción mala. El miedo también, como como la ansiedad, es básicamente algo que nos mantiene alerta, nos mantiene al pendiente, nos mantiene activos. A lo mejor nos mantiene con la guardia alta, ¿no? De que si va a pasar algo, nosotros ya estamos alerta, ya estamos al pendiente de que algo a lo mejor nos va a suceder. ¿Ok? Dice también que la función de la ansiedad es movilizar al organismo, es mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzca o se minimicen sus consecuencias. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Pues más que nada, pues la función de la ansiedad pues es mantenerlos alerta, que es lo que les estaba comentando, y también nos ayuda a intervenir a ciertas situaciones de riesgo y amenaza para no minimizarlas, ¿ok? Sino al contrario, nosotros tenemos que trabajarlas, ¿okay? Porque si no las trabajamos, sino al contrario las minimizamos, probablemente a lo mejor en el momento ya no sientas tanto esa sensación, pero después de que pase la situación es cuando va a comenzar a aumentar esa sensación, esa consecuencia se podría decir. Y va a haber un punto en el que va a tener que salir el síntoma, va a tener que salir la situación y a lo mejor va a salir peor o en una situación que no es adecuada, que no esperábamos. Y puede ser a lo mejor más catastrófico de lo que creíamos iba a ser. ¿Okay? Algunos síntomas físicos de la ansiedad, porque aquí los vamos a catalogar en dos cuestiones. Hay síntomas físicos, pero también hay síntomas psicológicos, ¿ok? Hay síntomas emocionales, ¿ok? Entonces, aquí vamos a separar lo que son los síntomas físicos de los síntomas emocionales. Vamos a comenzar con el primero, que son palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca. En este caso, nosotros los conocemos como taquicardias, ¿ok? Es muy común que cuando nos va a dar una crisis de ansiedad o cuando estamos pasando por un momento ansioso, nuestro corazón se comienza a acelerar como si estuviéramos asustados, como si hubiéramos hecho ejercicio o corrido y cuando ya terminas tu carrera o las millas o el kilómetro que tenías que correr, tu corazón se siente así como muy acelerado, como que se te va a salir, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos a lo mejor sin hacer nada, a lo mejor simplemente estamos, no sé, viendo la tele o, no sé, papá está peleando con mamá o etc., ¿no? Y nuestro corazón comienza rápido así a palpitar, así muy rápido, que tú sientes como si se te fuera a salir. Y tú te quedas pensando y dices, bueno, pues no he hecho ninguna actividad o no he hecho nada para que mi corazón se sienta tan rápido. Ah, pues esto puede ser algún síntoma de la ansiedad. En este caso nosotros lo conocemos como taquicardia. También vienen las sensaciones de ahogo o con respiración rápida, ¿ok? Esto puede ser como, por ejemplo, cuando nosotros hiperventilamos.
¿no? Como por ejemplo cuando nosotros estamos respirando, pero llega un punto en el que nosotros sentimos que la oxigenación ya no entra, como si nuestra garganta se estuviera cerrando, ¿ok? Y estamos jalando aire y jalamos aire y nosotros en la desesperación de que sentimos que nos hace falta, empezamos a jadear más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que nuestra respiración comienza a ser demasiado rápida y sentimos que, que no podemos respirar y hasta nos llegamos a desesperar, comenzamos a sentir que nos ahogamos, ¿no? A eso nosotros le conocemos como hiperventilación, ¿ok? Otra cuestión es la opresión en el pecho. Muchas veces, y un síntoma también que es muy común en la ansiedad, es cuando nos empieza a doler aquí, nos empieza a doler el pecho, sentimos como si nos fuera a dar un infarto, porque del mismo dolor, como que el dolor como que el dolor te camina en veces. Entonces los vas sintiendo que te empieza a doler aquí, que el dolor se te pasa al brazo. Los estoy diciendo en veces, no es como que tal cual va a pasar así, solamente yo les estoy dando los ejemplos, ¿ok? Para que no digan, es que va a ser así. No. Eso a lo mejor yo lo he vivido con algunos pacientes que me lo han comentado, o que también a lo mejor en alguna sesión les ha dado una crisis de ansiedad, que me ha tocado trabajarlo y que yo me ha tocado ver los síntomas, ¿no? Ahora sí que físicamente presenciarlos. Estaba con lo de la opresión en el pecho, ¿ok? Entonces tienden a sentir que les duele mucho, ¿sabe? Como hay veces que los pacientes con ansiedad o con estos síntomas se espantan mucho, se asustan porque piensan que les va a dar un infarto del dolor tan fuerte que sienten en el pecho. Muchas personas lo han descrito como que literalmente es como un dolor que te oprime y que esa misma opresión en veces también provoca la falta de aire, la sensación de ahogo. Y eso mismo hace también que tú hiperventiles y obviamente los pacientes se asustan, ¿no? Porque han de decir, me va a dar un infarto, estoy a punto de que me dé un preinfarto, ¿no? Este síntoma se llega mucho a confundir con eso. Entonces muchas veces también hay que checarnos, ¿ok? No porque a lo mejor se sienta esto quiere decir que también sea un síntoma ansioso. Recordemos que estos síntomas físicos no solamente se presentan por la ansiedad, se pueden presentar por muchas otras enfermedades, pero son muy comunes también en la ansiedad. Por eso muchas veces nosotros confundimos los síntomas con otras enfermedades y resulta ser ansiedad, o confundimos los síntomas con la ansiedad y terminan siendo otra cosa, ¿ok? Después de esto viene la sudoración o los escalofríos. Yo les voy a comentar que vivamente a mí me tocó vivirlo. Yo me acuerdo que yo tenía mucho frío, pero yo estaba sude y sude y sude, así sudaba, sudaba y sudaba. Y mi blusa que yo traía, porque era pijama, la pijama que yo traía literalmente era como si me hubiera ido a correr en pleno julio. Sude y sude y sude, ¿no? Entonces obviamente yo ya me estaba dando a la idea de que a lo mejor posiblemente era un síntoma ansioso. ¿Ok? Y sí, sí lo era, estaba pasando por una situación difícil que me estaba teniendo vaya, ahora sí que me había sacado de mi zona de confort y me estaba causando los síntomas de ansiedad, ¿ok? Entonces, este es un síntoma también que no, pues que es común, pero pues que también te da así como ese foquito de alerta, ¿no? Otras cuestiones son los temblores. En este caso es como, por ejemplo, cuando tienes escalofríos y que comienzas a temblar, por ejemplo, cuando tienes tu mano así y que la ves y luego está así temblando, ¿no? Tú no sabes ni por qué, pero tu mano está así. Como las personas le dicen, no, pulso de maraquero, porque está así literalmente tu mano. Pero no es normal, a lo mejor para ti no es muy común, a lo mejor tu mano sí se mueve, lo normal, pero no estás acostumbrado a ver que se mueva de una manera a lo mejor más rápida, ¿no? A eso le conocemos como los temblores, que también es muy común. Y no solamente pueden ser las manos, ¿eh? También pueden ser otras partes de tu cuerpo. Yo, por ejemplo, mi prima, cuando está ella muy ansiosa, le comienza a brincar esta parte de aquí del ojo. Se le ve muy chistoso porque empieza así como a palpitar, como que le empieza a hacer así. Entonces, ahí sabemos cuando ella ya está muy estresada. Por lo regular, a ella le llega a dar como cuando es una embolia, se le empieza como a doblar un poquito la boca, como a hacérsela de un lado. Se le empieza a paralizar, le da parálisis. Pero no es una embolia, es por la misma ansiedad, porque ella también es muy ansiosa. Entonces ella se la aguanta y comienza, el síntoma del ojito ya sabemos que es, que tenemos que ver al doctor porque si no te va a dar la parálisis.
Náuseas y molestias abdominales, ¿ok? Es muy común que cuando nosotros estamos padeciendo o estamos pasando por un momento ansioso, ¿ok? Que el momento ansioso puede estar de minutos, de horas a días, ¿ok? Entonces, sí puede durar los síntomas ansiosos, sí, sí pueden durar. Pueden ser que a lo mejor padezcas diferentes síntomas ansiosos en los transcursos del día, en el transcurso de los minutos, en el transcurso de las horas. Sí, sí puede pasar, ¿de acuerdo? Una de ellas son las náuseas y las molestias abdominales, en veces como la gastritis, el dolor de estómago, que esa sensación de rugimiento en el estómago, como si se nos soltara el estómago, las ganas de vomitar, que a veces no entendemos por qué. Es, por ejemplo, cuando van a hacer algo nuevo o el primer día de clases, ¿no? Que hasta sienten... A mí me pasó mi primer día de clases en la prepa y mi primer día de clases en la universidad, que yo sí traía náuseas y era por los mismos nervios que yo tenía de decir, ay, a ver cómo me va a ir, cómo van a ser mis maestros, mis compañeros, me irán a caer bien. Entonces sí es bastante, vaya, a mí sí me dio bastante el síntoma, ¿no? Yo sí sentía esa sensación de querer regresar el estómago, ¿ok? Bien, puede incluir mareos, incluso desmayos, ¿ok? Hay muchas veces que los mismos síntomas ansiosos o la misma ansiedad nos llega a desestabilizar un poquito también lo que es la presión arterial, y esto también llega a causarnos un poquito estos mareos, ¿no? Incluso han habido pacientes, y también nos ha tocado en Cebatis verlo, de alumnos que se desmayan y por el mismo estrés, por la misma ansiedad que ellos están pasando. ¿Sí? Miedo o pánico literalmente es sentirse a morir. Y esto es algo que cuando a mí me ha tocado trabajar ansiedad, yo sí lo he visto mucho con mis pacientes, ¿no? Que hay veces que a las 3 de la mañana les da una crisis de ansiedad y ahí van los papás a llevar a la muchacha o al muchacho porque literalmente sentía que se moría el muchacho. Es como que es que siento que ya no respiro, es que me duele así, es que siento que me va a dar un infarto, es que no sé qué pasa y comienzan a llorar, no saben qué hacer los papás obviamente porque lo ven desesperado al hijo y es como decir, bueno, pues si lo veo así es porque verdaderamente se siente mal, ¿no? Y se lo llevan. Y ya obviamente ahí lo revisan sus signos vitales y ahí ya es cuando lo catalogan y dicen, ah, es ansiedad y les dan un medicamento para la ansiedad. Pero sí me ha tocado en pacientes que me han dicho como que sí, sí, psicóloga, así se siente como que me voy a morir, ¿no? Sí, y se los digo porque yo cuando hice esta presentación, yo sí pregunté mucho a pacientes que yo atendí con síntomas ansiosos, que literalmente sí me decían como que sí, cuando me daban las crisis, yo sentía que sí me moría, ¿ok? Vamos ahora con lo que son los síntomas psicológicos, ¿de acuerdo? Los síntomas psicológicos, estos ya vienen más en el área de nosotros, en el área interna, ¿ok? Ya no son tanto físicos, sino ahora sí ya son más un poquito de pensamientos, ¿ok? Aquí estamos hablando de un miedo excesivo como primer punto, ¿ok? Muchas veces nosotros cuando estamos padeciendo o cuando estamos teniendo síntomas ansiosos, llegamos a tener miedo. No sabemos por qué, pero tenemos miedo. Es esa sensación de escalofrío en el cuerpo que nos recorre, esa sensación de frío en el estómago, que nosotros decimos, no sabemos por qué me siento así, pero simplemente me siento así. O a lo mejor estás pasando por una situación que no puedes manejar, que en este punto, en tu punto, está tan saturada tu mente que dices, ya no sé qué hacer, no le hallo respuesta, y eso mismo te causa esa sensación de miedo. Y llega a ser un miedo excesivo, sí, porque puede durar mucho tiempo. O para ti puede crecer ese miedo en ti, ¿no? Ahora estamos hablando de un segundo punto, que es la fobia social. Y esto es algo bien común y que me ha tocado también verlo en Cebatis, ¿no? Que son alumnos que les da miedo hablar en público. Por ejemplo, eh, casos en los que me ha tocado alumnos que se han desmayado porque van a hacer una presentación, van a tener una exposición y les da miedo y se estresan y se bloquean porque al momento de que ven al grupo ellas sienten que lo van a hacer mal y sienten que a lo mejor no van a dar el ancho y mentalmente su cerebro va a empezar a maquinar, ¿no? Va a empezar a decir no soy suficiente, no soy esto, y va a llegar un punto en el que el cerebro se va a colapsar,
de esa sensación que ellos están sintiendo, de ese miedo a lo mejor irracional que están sintiendo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando nuestro cerebro dice, tenemos que darte un alto y fan, se nos desmayan, se nos desploman las chicas y luego se sienten en el piso, ¿no? Después viene el exceso de pensamiento, que es lo que les estoy comentando. Es, por ejemplo, cuando estamos pasando, vamos a regresar al ejemplo de la exposición, ¿no? Muchas veces cuando vamos a exponer, pues obviamente nosotros tenemos nervios. Yo, por ejemplo, les voy a decir que yo al inicio de la presentación, claro que me da nervios porque es la primera vez que yo hago una exposición, vaya, hablo o doy una tipo conferencia o clase, como ustedes lo quieran ver, así, en video, ¿no? Entonces, claro que me da nervios y más porque yo sé que son de nuevo ingreso, que a lo mejor yo todavía no los conozco y a lo mejor en un futuro me va a tocar conocerlos. Entonces, a mí sí me daba nervios, pues porque es algo nuevo para mí, es algo que yo digo, wow. Pero yo me acuerdo también cuando me tocaba hacer exposiciones en Cebatis, porque yo soy también egresada de Cebatis. Entonces, yo me acuerdo cuando me tocaba hacer exposiciones en Cebatis con mis compañeros, que digamos que mis compañeros no eran muy calmados, ¿no? Entonces el maestro siempre nos decía como que, ay, ¿saben qué, chicos? Tienen que tener, les vamos a calificar el control del grupo. Y obviamente pues nosotros más nos estresábamos porque sabemos que el grupo, bueno, en este caso mi grupo, no era un grupo como muy fácil de manejar, ¿sí? Entonces sí nos estresábamos y yo cuando me tocaba hablar, créanme que yo hasta sentía que mis pies temblaban del miedo que me daba, porque yo tenía miedo que cuando comenzara yo a hablar, mis compañeros comenzaran a hablar también y era como decir, no pude controlar al grupo, me está saliendo mal, mi maestro me va a calificar mal y ahí empezaba. Y mi cerebro empezaba a maquinar, empezaba a pensar los peores escenarios, pero yo ya me miraba que estaba reprobada, literalmente. Y ya cuando yo terminaba de exponer y miraba mi calificación, yo decía, ah, no, o sea, no me fue mal, sí me fue bien, ¿no? Entonces muchas veces, y esto va junto con el último punto, miedos irracionales. Muchas veces nosotros comenzamos a vivir en miedo, empezamos a tener esos miedos que al final nosotros no sabemos por qué suceden. A lo mejor es un miedo que para mí es algo verdadero, pero cuando yo ya lo viví, cuando yo ya lo pasé, resulta que era un miedo innecesario. Era un miedo que no tenía que sentirlo, que si bien lo sentí al inicio, no tenía por qué continuar ese miedo porque yo ya lo estaba haciendo bien. ¿Sí me explicó? Se convierte en un miedo irracional y tiende mucho a suceder, chicos. ¿Ok? ¿Es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar? Sí, porque sí nos puede traer consecuencias, ¿no? En este caso, cuando ustedes se expongan, ustedes tienen que aprender también a desenvolverse un poquito más en las exposiciones, pero pues eso se va a trabajar después con diferentes cuestiones. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el combustible de la ansiedad, ¿ok? Vamos a tocar el primer punto. Aquí dicen los adolescentes son ansiosos por naturaleza. ¿Ok? Es algo que dicen muchas veces, pero yo lo puse porque se me hizo muy interesante, porque en veces es cierto, en veces nosotros adolescentes somos ansiosos, tenemos síntomas ansiosos, puede ser por cambios hormonales, por situaciones a lo mejor que no hemos vivido y que apenas estamos viviendo, conflictos en casa, pero bueno, yo voy a ahorita los voy a ir desglosando. Pero aquí también depende mucho de su temperamento, ¿ok? Es un tema que ustedes van a ver, quiero pensar que lo van a ver más adelante, pero se va a hablar de los temperamentos, ¿no? Aquí nosotros conocemos y trabajamos con 4 temperamentos. Estos temperamentos son fundamentales y todos tenemos ciertas características de esos temperamentos, ¿ok? Es el melancólico, flemático, sanguíneo y colérico, ¿de acuerdo? Esos temperamentos nos conforman y no se pueden modificar, ¿ok? Se puede aprender a vivir con ellos, se dan estrategias para vivir con ellas, pero no se pueden cambiar, ¿ok? Por lo regular existen los 4 tipos de temperamento y también existen categorías. En este caso es el secundario y es el primario y el secundario. ¿Okay? El primero, pues obviamente es el temperamento que va a surgir cuando nosotros estemos bajo una situación. Por ejemplo, yo soy colérica flemática. ¿Okay? Mi característica por ser colérica es que yo llego a ser muy impulsiva.
llego a ser una persona también con un temperamento muy alto, ¿ok? Por ejemplo, si yo, bueno, no nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, si yo estoy pasando por un conflicto, automáticamente mi manera de pensar es, ¿cómo decirlo? Como que yo voy a reaccionar de una manera que a lo mejor no va a ser muy adecuada. Si yo me voy a los años de prepa, cuando yo era estudiante, y yo pasaba por esas situaciones que todavía no sabía manejar mucho mis emociones y esas cuestiones, yo era muy agresiva y yo reaccionaba de una manera en, si tú me pegas, yo te lo regreso. O no necesitabas pegarme, simple y sencillamente si tú me mirabas mal, es que me miras, ¿por qué me ves así? Me siento que me estás agrediendo, ¿no? Esa era mi manera de reaccionar. Ahora, obviamente cuando yo ya empecé a manejar las cuestiones emocionales y cuando yo también fui a terapia, me di cuenta que yo podía manejar esa situación y que yo podía reaccionar, si bien ese iba a ser mi primer pensamiento, no iba a accionar de esa manera, ¿de acuerdo? Mi segundo temperamento, que es el flemático, que es con el que más batallo, las personas flemáticas por lo regular tienden a ser muy flojitas, como muy lentas, ¿ok? Entonces es algo que a mí me costó mucho trabajo trabajarlo, vaya la redundancia, porque cuando yo empecé a trabajar en el consultorio donde yo antes trabajaba, me ponían entonces a calificar expedientes, que me ponían a acomodar expedientes. No les miento, yo tardé un año para poder organizar todos los expedientes que teníamos, que eran yo creo que eran como unos 200 expedientes. Y me tardé un año para poder organizarlos. Así que se imaginarán lo lenta que yo era, ¿no? Obviamente, pues conforme yo fui empezando a trabajar, conforme fui entrando a la universidad, conforme fui viendo varias cosas, pues ya empecé a agilizarme un poquito más. Pero no me voy a meter tanto allá, no, creo que me salí del tema. Es algo que ustedes van a ver en un futuro, o espero y lo vean en una plática, porque creo que es un tema muy importante que se debe de tocar para que ustedes también comiencen a entenderse un poquito más, ¿no? Pero sí, hay ciertos temperamentos que provocan que la ansiedad sea un poquito más alta. Por ejemplo, en mí, el ser colérica me da más probabilidad de que yo tenga más síntomas ansiosos, porque como yo quiero tener el control de todo, para mí el tener el control es lo primordial. Y al momento que no lo tengo, pues obviamente comienzan a tener esos síntomas ansiosos. ¿Okay? Tiene cambios hormonales, los cuales son un factor para detonarlo. Y eso es cierto, chicos. Y no es solamente la mujer, ¿ok? Esto también pasa con los hombres. Si bien sí es cierto, las mujeres pasamos por más cambios hormonales, por el cual nos conlleva a tener estos ciertos cambios también emocionales. No es bipolaridad, chicos. Nosotros no somos bipolares. Tenemos cambios emocionales. No confundamos. Porque nosotros mujeres también ya nos estamos haciendo a la idea de que por el simple hecho de que en un momento me siento triste y al otro momento se me pasa, ya soy bipolar. No. El trastorno bipolar es algo muy diferente. Y sí podemos tener síntomas, cambios emocionales, perdón, sí los podemos tener. De un ratito para otro, sí. ¿Okay? Pero también eso es un factor que detona esos síntomas ansiosos, porque en veces también llegamos a cuestionarnos de no entendernos, ¿ok? Bueno, pues aquí viene un punto que a mí me gusta mucho, que son las crisis existenciales, ¿no? ¿Quién, y yo me voy a incluir, quién no ha pasado por una crisis existencial? Yo les voy a decir que yo creo que como un mes, yo pasé por una crisis existencial. Van a decir, ay, pero es psicóloga, ¿cómo es posible que usted pase por una crisis existencial? La pasé. Y es bien común que todos pasemos por eso, ¿ok? Y de adulto la pasas, de adulto también la pasamos. Créanme que sus papás también siguen pasando por crisis existenciales. Y son esas cuestiones del que no entendemos el por qué sucede, el por qué somos así, el por qué pasa, pero simplemente sucede. Y tratamos de darnos una explicación y hay veces que no la hallamos, ¿no? Y estamos a las 3 de la mañana viendo el techo, pensando en por qué fulanito de tal no me contestó el mensaje, qué hice para que no me contestara, qué hice para que la muchacha que me gusta no me contestara. Y ahí empezamos a hacer la novela de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión de que no sabemos ni por qué. Se hacen las 7 de la mañana y la crisis existencial se acabó, es hora de dormir, pero pues ¿qué creen? Tienen clase a las 8 de la mañana. Entonces levantarse a su clase, ¿no? Y de ahí ya tuvimos un mal día por la crisis existencial.
y nos ha tocado vivirla. Yo no sé si la mayoría de ustedes, pero en mi caso, a mí sí me ha tocado vivirla, y me tocó vivirla muchas veces, y también cuando era estudiante, cuando estaba en prepa, cuando estaba en universidad, y le estoy diciendo que actualmente hace como un mes también viví mi crisis de ansiedad, mi crisis existencial. Muchas veces también llegan a pasar por decisiones en el hogar, que muchas veces no estamos de acuerdo a lo mejor con alguna decisión, o esa decisión trae consecuencias, y vaya, pues nos llega a pegar también a nosotros, ¿no? Esta consecuencia también nos llega a llegar, ¿ok? Separación de los padres, que también me ha tocado también trabajar mucho ansiedad con adolescentes que los padres se están divorciando, más que nada por los conflictos que están pasando, por esta temática, esta percepción de la, vaya, de la familia ideal, que es mamá, papá y hijos, y cuando se va un miembro de la familia, pues nuestra mente automáticamente llega a tener un desbalance, ¿no? Porque ya no está la percepción que yo tenía de esa familia, y yo ya tengo que cambiar automáticamente toda la ideología que yo tenía. Entonces también nos llega a causar crisis de ansiedad. Conflicto con su identidad. En estas cosas, cuando nosotros también tenemos esta este momento también de conocernos. Por ejemplo, aquí dice quién soy, qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Esto nos llega a pasar mucho, y son preguntas que nos hacemos bien constantemente, ¿no? El quién soy, por qué estoy, para qué sirve, qué voy a ganar con esto, ¿no? ¿Por qué soy así? Es cuando nosotros también estamos intentando el conocernos. ¿Y vamos a pasar? Claro que sí, y lo van a vivir, sí, lo van a vivir, chicos. Créanme que lo van a vivir. Conflicto con los padres. Muchas veces nosotros nos vamos con la idea de que, ay, es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, yo quiero llegar a la fiesta, a las 2 de la mañana, y es que a las 12 tengo que llegar, pero es que a las 12 va empezando lo bueno, y comienza el conflicto entre ustedes dos, entre papás y hijos, ¿no? Y muchas veces, sí es cierto, a lo mejor ahorita ya las fiestas a las 3 de la mañana, el ambiente es hasta todo lo que da, pero pues a fin de cuentas, tristemente tenemos que hacer lo que los papás nos digan, porque pues seguimos viviendo con ellos, ¿no? Entonces ahí también nosotros empezamos a crear esos conflictos, y también comienza a dar ansiedad, comenzamos a tener esos síntomas ansiosos, ¿no? Un punto bien importante, chicos, que ustedes van a empezar a experimentar en en este ciclo, y no solamente en este ciclo, sino en esta etapa, ¿ok? Que son las relaciones amorosas. En esta etapa ustedes, chicos, ya les van a empezar a traer las chicas, o también los chicos, o chicas, les van a empezar a traer los chicos, o de igual manera las chicas, y pues van a empezar a tratar de conocerse entre ustedes, ¿ok? Entonces, pues obviamente ahí va a estar la hormona, van a querer empezar a tener una relación sentimental, ¿ok? Y pues obviamente ahí va a empezar el conflicto, porque, ay chicos, a veces yo veo cuando ya andan de novios que son tan intensos, chicos, que yo sé que por la misma intensidad se pueden provocar estos síntomas ansiosos, ¿ok? Entonces ahí también hay que trabajar esas cuestiones, que igual yo espero y les den una plática que entre más también a esta cuestión, ¿no? Que les enseñen a sobrellevar, y también a salir de una relación tormentosa. Vaya, ahora como el tabú, ¿no? La relación tóxica que se llega a dar, sí lo hemos visto, ¿ok? Y hemos visto mucho también situaciones tóxicas en Cebatis, de estudiantes pues que son pareja. Entonces, eso es algo también que se debe trabajar. Estamos hablando también del bajo rendimiento, que también es algo muy común. Por lo regular en prepa, yo sé que hay muchas veces ustedes dicen, yo no he reprobado ninguna materia en secundaria. Y es normal, ¿ok? Pero en prepa, por lo regular, siempre nos llegan a reprobar. Aunque tú no repruebas, por lo regular, más de alguno nos llega a reprobar una vez. Y si se empiezan a sentir bien ansiosos, porque es para ustedes es una decepción, yo nunca había reprobado. Siempre va a haber la materia que se les va a dificultar, chicos. Ojalá y fuéramos muy habilidosos y que nada se nos dificultara, pero va a haber cosas que se les van a dificultar, y más ustedes que llevan una carrera técnica, ¿ok? Electrónicos, mecatrónicos, los de conta, los de mante, los de laboratorista, los de recursos, y espero y no se me pase ninguna, pero va a ser muy común, ¿ok? Porque va a haber materias que a lo mejor a ustedes se les va a dificultar, ¿ok? Y si no reprueban, a lo mejor va a ser una calificación baja,
y para ustedes ya va a crear esa brecha que a lo mejor los puede guiar a que se detone la ansiedad, ¿no? Esto es algo que ustedes van a vivir en quinto semestre, de quinto a sexto semestre, qué carrera debo elegir, ¿ok? Y esto es algo que a mí me ha tocado trabajarlo en el área pedagógica, porque también yo estoy en el área pedagógica de Cebatis 21. Me ha tocado trabajarlo, chicos, y me ha tocado trabajarlo mucho, ¿ok? Que es cuando llegan los alumnos, me han llegado alumnos llorando, que no saben qué van a hacer de su vida, porque no saben aún qué carrera van a elegir. Y yo por experiencia se los digo, yo 2 semanas antes tampoco sabía qué quería estudiar, créanmelo. Y yo me acuerdo que estaba con el orientador, con el psicólogo, creo que era, el psicólogo de ahí, y yo estaba bien, lloré y lloré porque yo no sabía qué carrera quería estudiar, yo estaba toda estresada, obviamente pues me decidí por psicología, que gracias a Dios yo no me arrepiento de lo que estudié, yo amo mi carrera, pero sí fue bien conflictuante para mí escogerla, fue muy conflictuante porque en ese punto de mi vida yo no sabía qué quería hacer, ¿ok? A ustedes les va a pasar, sí les va a pasar, chicos, y si ustedes ya tienen bien definida la carrera que quieren, aguas, porque puede cambiar su gusto por esa carrera, y puede ser que o hasta un día antes ustedes decidan cambiarla, ¿ok? Conflictos personales, y esto es algo que también nosotros pasamos, ¿no? El hecho de ya no solamente es el conflicto con las otras personas, sino también es mi conflicto hacia mí mismo, ¿ok? Es ese conflicto que todavía nosotros tenemos de a lo mejor de ciertas cuestiones que no aceptamos completamente de nosotros y que nos causa ansiedad, ¿ok? Aquí vamos a hablar acerca de las consecuencias de la ansiedad. En este caso vamos a hablar sobre los bloqueos. Y a mí me encanta poner el ejemplo del examen, ¿no? Cuando nosotros a lo mejor estudiamos mucho, estudiamos y si tú quieres hasta no dormimos estudiando, ¿ok? Y nosotros estamos muy nerviosos porque a lo mejor es el examen de álgebra, ¿no? Y nosotros sabemos que a lo mejor no somos muy buenos en álgebra. Y mentalmente estamos con que, no, es que, y si no lo paso, y qué va a pasar, y esto y lo otro. Y empezamos a hacernos la película que les digo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y pues nos dan el examen, y nosotros sabemos lo que viene en el examen, pero aún así no podemos pensar. Automáticamente nuestro cerebro se pone en blanco y no sabemos contestar el examen. Eso es un bloqueo. ¿Y por qué fue el bloqueo? Por tanta sugestión mental que nosotros nos hicimos, por ese miedo a reprobar. Y vamos a terminar reprobando, ¿ok? Porque a fin de cuentas no pudimos contestar el examen porque para nosotros todo fue en blanco. Lo sabíamos y te puedo pasar que nos quitan el examen, te relajas un poquito y es como que, ay, era esto, era esto, era esto. Y si sabías contestarlo, simple y sencillamente en ese momento pues te ganaron los nervios, ¿no? Conductas agresivas, era el ejemplo que yo les decía. Obviamente la consecuencia de que yo fuera de mi ansiedad era ser agresiva. Era muy agresiva con mis compañeros y de hecho también con algunos maestros llegué a ser así. Y pues obviamente eso me trajo consecuencias que ya después las tuve que llevar, ¿no? El estrés, el exceso de pensamientos, obsesiones, autoexigencia. Siempre nosotros nos autoexigimos de más. O sea, nos exigimos demasiado, chicos, y también hay que tener cuidado porque en veces si nos exigimos de más, chicos, no vamos a poder cumplir la meta y vamos a quedar mal y eso nos vamos a ver peores, pues. Nos va a causar más ansiedad todavía. Poca motivación, frustración, depresión y desinterés. ¿En dónde nace la ansiedad? Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho y que a mí me lo explicó un maestro, en donde les voy a dar el ejemplo de un vasito. Obviamente, pues yo aquí no tengo los vasitos porque no encontré vasitos de plástico y los vasitos que tengo pues no se va a ver obviamente el agua ahí. Pero bueno, vámonos al ejemplo. Es por ejemplo cuando tú escuchas, cuando te dicen, ya mi vasito ya está a punto de derramarse, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que ya estamos llegando a ese punto límite en el cual nosotros a lo mejor vamos a explotar, vamos a tener esa crisis, ¿ok? ¿Y qué pasa? Obviamente nuestro cuerpo nos va diciendo, nos va avisando, ¿ok? Entonces ya nosotros nos sentimos así como que ya no podemos, como que ya no podemos. Y ¡pum! El maestro te dice, pasa el pizarrón y contéstame esto.
Y claramente el maestro te dice, no, no lo hiciste bien. A lo mejor tú sientes que el maestro te habló de una manera grosera y tú le comienzas a contestar, ¿ok? Y comienzas a lo mejor a ser muy grosero con el maestro. Pero el maestro no tenía la culpa a lo mejor del mal día que tú estabas pasando, ¿ok? Vaya, ese vasito que tú tenías se derramó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues te desquitaste con una persona que no tenía la culpa, ¿ok? Pero ya se derramó tu vasito, ¿ok? Entonces supongamos que ya tiramos un poquito de agua, pero aún así, ese vasito se va a seguir llenando porque no se tiró del todo. Solamente se tiró el 10%, entonces está quedando un 90%, ¿ok? ¿Y qué crees? Que cuando vuelva a pasar otra crisis de ansiedad o otra crisis de este tipo, ahora va a pasar pero más seguido y posiblemente a lo mejor va a pasar dentro de 3 semanas y va a ser de una manera diferente, ¿ok? Y a lo mejor pasa esa vez y ya después dejas pasar otras 2 semanas y te vuelve a suceder y de otra manera diferente, a lo mejor hasta más intensa, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que no lo trabajes, hasta que no digas, ok, necesito vaciar completamente este vasito, ¿ok? Vamos a hablar acerca del árbol de la ansiedad y esta ya va a quedar más que nada como una retroalimentación de todo lo que nosotros hemos hablado en las otras diapositivas, ¿no? Vamos a empezar desde la raíz. Estamos viendo que en la raíz existe el miedo y las creencias, ¿ok? Muchas veces ese miedo nos lleva a llevarnos a esos pensamientos que en veces nosotros nos creemos esos pensamientos. Era lo que yo les decía del examen, ¿no? O de la otra situación, que a lo mejor estamos pasando por algo y es estar pensando qué hicimos mal, por qué lo hicimos mal, por qué lo hicimos así, qué tal si no está bien. Y nuestra mente empieza a crearse cosas, a imaginarse cosas que verdaderamente a lo mejor no van a pasar, pero para ustedes van a pasar, ¿no? Eso nos va a llevar a un nivel de estrés. ¿Y qué va de la mano con el estrés? Va de la mano la ansiedad. Si tú tienes estrés, automáticamente a lo mejor vas a tener síntomas ansiosos, porque van de la mano, ¿ok? Después nos vamos a donde están vaya, donde empiezan las hojitas del árbol, se podría decir, donde dice hipocondría, ¿ok? Que esas son, pues, ahora sí, a lo que te lleva la ansiedad, puedes padecer hipocondría, se te puede presentar fobias, se te puede presentar pánico, se te puede presentar un trastorno obsesivo compulsivo, un estrés postraumático, creo que sí es estrés postraumático, ¿sí? Y ya después de esto vamos a tener, pues ahora sí, que creo que son las consecuencias, se podrá decir, ¿no? Que sale a raíz de esto, ¿no? Traumas o abusos. En este caso también podemos tener una resistencia, podemos tener una baja autoestima por ansiedad, sí podemos tener una baja autoestima. Eh, Acumulación de emociones, esto es bien común, chicos. Nosotros tenemos este pensamiento de que nosotros no debemos expresar las emociones y créanme que no es así. Al contrario, nosotros tenemos que exteriorizarlas. A lo mejor hay lugares donde debemos hacerlas. Y si no hay un lugar, tenemos que darnos un tiempo y un lugar para hacerlo. ¿Ok? No nos podemos también guardar las emociones, porque eso también llega a hacer que nuestra ansiedad crezca más. ¿Ok? Existe lo que es la codependencia, el control, ¿okay? Evitación o negación y las obsesiones. ¿Okay? Este es un estudio que se realizó igual en una preparatoria, en un bachillerato, y pues más que nada me voy a ir directamente a lo que es el resultado. Igual ustedes lo van a poder leer. Todo esto fue pues ahora sí basado en lo que fue estadística y basado en un examen, en un test de ansiedad. En este caso fue el test de ansiedad de Beck. ¿Okay? Donde midieron ciertas cuestiones ansiosas de los estudiantes. Y aquí abajo dice, la ansiedad en los adolescentes de bachillerato se ha convertido en un problema de salud y esto es muy cierto, chicos. Y más que nada en esta región, aquí dice que de no intervenirse incapacitará a los habitantes que la presentan. ¿Okay? Y hemos tenido situaciones, hemos tenido casos en que ha habido estudiantes que ha sido tan grande su ansiedad que han dejado de ir a la escuela, que han declinado por estos síntomas ansiosos, ¿ok? Porque no reciben el apoyo. O ellos mismos también no buscan, o los padres no buscan el apoyo. Porque muchas veces hemos tenido alumnos que sí lo buscan,
pero a veces no tenemos el apoyo de los padres. ¿Okay? Entonces es muy importante que ustedes también, si ustedes están pasando por estos síntomas, ustedes también lo hablen con sus papás. ¿Ok? Vamos a hablar ahora, les voy a brindar unas técnicas para poder tener un manejo sobre la ansiedad. ¿Ok? Esta es una técnica de control de ansiedad. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de control de ansiedad, y es momentánea, ¿ok? Es simplemente que en este momento, en el momento que tú estás pasando por la ansiedad, es práctica esta técnica, porque a lo mejor te va a controlar en el momento, pero no va a desaparecer la ansiedad, ¿ok? Es algo que ustedes deben de entender. Una cosa es controlarla y otra cosa muy diferente es manejarla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esta dinámica? Ustedes van a seguir con la respiración, la figura, ¿ok? Y van a soltar el aire cuando la figura vaya bajando. Inhalan cuando la figura sube y sueltan el aire cuando la figura vaya bajando. Inhalan por la nariz, sueltan por la boca. ¿De acuerdo? La técnica 2. Esta técnica habla un poquito más acerca de un manejo, ya de un manejo sobre la ansiedad, que esta técnica sí te puede ayudar a que tú le des un seguimiento a la ansiedad, vaya, a que tú vayas trabajando la ansiedad desde la raíz, que es muy importante y nosotros como psicólogos tenemos la obligación de trabajarlo así, empezar a trabajar desde la raíz, porque si trabajamos solamente sobre el síntoma, vamos a lo mejor a quitar el síntoma, pero eso no nos va a decir que no va a volver a aparecer de nuevo en un futuro. ¿Okay? Vamos a leer las instrucciones. Aquí dice, por lo regular, tratamos de evadir la crisis. En esta dinámica nosotros vamos a confrontarla dialogando con ella. ¿Okay? Aquí dice, pregunta el para qué está la ansiedad. ¿En dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Qué emociones están involucradas? ¿Y qué necesitas para desaparecer la ansiedad? ¿No? Estas son preguntas que ustedes se tienen que realizar. La segunda opción que ustedes pueden hacer es podemos dibujar tu ansiedad. ¿Okay? Tú vas a hacer tu dibujo como tú quieras. A lo mejor garabateado, como tú quieras, pero lo vas a realizar. Y escribe una conversación con ella contestando cada una de las preguntas. Te pones tu dibujo enfrente y tú comienzas a tener un diálogo con ese dibujo. ¿Y el por qué estás aquí? ¿De dónde surgiste? ¿No? Y vamos a platicar estas cuestiones, ¿ok? Sorry, es que creo que mi gatito se está metiendo por la puerta. Aquí al final dice, de lo contrario, lo contrario de la evasión es la confrontación, ¿ok? En esta situación nosotros aquí, en vez de evadir, como en el otro ejercicio, nosotros la vamos a confrontar, ¿ok? Y es muy importante que ustedes lo hagan así, ¿ok? Vamos a seguir con una frase, en este caso del maestro Owen, que es la tortuguita. Aquí dice, tu mente es como esta agua, amigo. Cuando se agita es difícil ver, pero si le permites asentarse, la respuesta se vuelve clara. ¿Okay? Muchas veces cuando nosotros estamos ansiosos no hallamos la claridad, al contrario, vemos como cuando estamos en el agua y nos ahogamos, así como que no vemos nada, solamente vemos oscuro o vemos esas olitas de agua, ¿no? Pero cuando ya pasa la ansiedad, existe esta claridad y decimos, ok, ya puedo ver mejor, ya entiendo qué debo de hacer, ¿ok? Y pues bueno, chicos, yo por esta parte termino mi presentación. Como les digo, aquí les dejo mi nombre, mi página, donde ustedes pueden encontrar pues la página de Facebook, donde ustedes pueden encontrar el consultorio donde yo estoy trabajando. Y pues mi número telefónico, por si ustedes tienen alguna duda, pues yo se las voy a contestar. Ese número telefónico es por parte del consultorio, entonces nosotros ahí les vamos a contestar las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Y pues por mi parte sería todo, así que muchas gracias y que pasen una excelente semana, ¿ok? Y pues bienvenidos a Cebatis 21. Bueno, dejo de presentar.